Ahora, a diferencia del infinitivo, recuerda que el participio funciona como adjetivo dentro del proceso. Entonces, vamos a presentar las siguientes clases de participio. Tenemos el participio activo y el participio pasivo. Ahora, esto se coloca según el tipo de oración y según la voz de la oración en la cual están expresándose. Porque la oración puede estar en voz activa o en voz pasiva. Por ejemplo, los participios pueden terminar en ante o oyente, ¿no? Por ejemplo, de cantar, cantante, ¿cierto? De cantar, cantante, ¿no? De cantar, cantante. Y de servir, sirviente. También tenemos siguiente, ¿no? De servir. ¿Correcto? Ahí está. Pero también encontramos a los participios pasivos. Por ejemplo, los participios regulares son los, por ejemplo, terminados en ado-ido, ¿no? Fatigado, divertido. Pero también tenemos a los irregulares que terminan en choto y sono, hecho, roto y concluso. Ahí está. Esos son los participios, tanto activos como pasivos, donde los pasivos pueden desplazarse o pueden establecerse en regular e irregular. Los regulares terminan en ado-ido y los irregulares terminan en choto y so. ¿Correcto? Ya, chicos, a ver. Cuando digo que el participio, ¿no es cierto?, es pasivo y en este caso presenta una regularidad o una irregularidad, según cómo termine, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el término elegido, ¿no es cierto?, elegido es un participio regular. Profe, ¿y por qué es regular? Porque termina en ido. Y por ejemplo, electo, que parte del mismo verbo, ¿no es cierto?, es irregular. ¿Y por qué? Porque termina en to. Irregular. Son reglas que se establecen dentro del lenguaje, ¿ya? Por si acaso. ¿Correcto? Ahora, mira lo que me dicen por acá. Me piden que escriba el participio de los siguientes infinitivos. Por ejemplo, decaer, por ejemplo, sería... los infinitivos me piden, ¿no? Por ejemplo, decaer sería, por ejemplo, decaer, por ejemplo, sería había caído. De ver, había visto, ¿no es cierto? De morir, había muerto, ¿no es cierto? Ya saben qué es el verbo haber, ¿no? Haber muerto también, ¿no? De lijar, por ejemplo, haber lijado, ¿no es cierto? Ahí está, lijado. De escribir, por ejemplo, haber escrito, ¿no es cierto? Y así tú puedes completar. Ahora también te dice escribe el participio pasivo, pasivo regular e irregular los siguientes infinitivos. A ver, elegir, por ejemplo, sería elegido, ¿no es cierto? Y sería electo. Detener, ¿no es cierto?, sería teñido y tiño, ¿no es cierto? Detener sería teñido y sería, por ejemplo, teñido y, claro, sería teñido y, bueno, sería tiñendo y haber teñido, ¿no es cierto? El verbo auxiliar siempre es importante. De ingerir sería ingerido, ¿no es cierto? E ingirió, ¿no es cierto? Y así tú vas completando, ¿correcto? Bendecir y absorber. Y de subraya los participios y al lado derecho escribe su clase y su subclase si es necesario. A ver, un sonriente, ya, un sonriente hombre me saludó. Ya, perfecto. Entonces yo sé que acá sonriente es el participio. ¿Y de qué tipo es? Sonriente activo, ¿correcto? Ahora dice, el distraído alumno desaprobó. El distraído. Entonces yo sé que es un participio pasivo, pero regular. Bendito seas. Bendito seas.
Entonces ya acá yo sé que es un participio pasivo irregular, porque termina en todo, ¿correcto? Y así tú puedes ir completando. Extrae, dice, el participio de cada oración y escríbelo en el lugar que le corresponde y según la función que cumple, si es adjetivo o si es verbo compuesto, ¿correcto? Ya sabemos que si es verbo compuesto, entonces tiene que utilizar un auxiliar, ¿correcto? Ya sabes. A ver, dice, Daniel ha preparado algo rico. Entonces, si Daniel ha preparado es un verbo compuesto, ¿correcto? Y sería preparado, ¿no? Ahora, la cansada joven durmió todo el día. Entonces, coloco ahí cansada, ¿no es cierto? Que es adjetivo. Dice, esa tinta está agotada. Esa tinta está agotada. Entonces, si yo pongo agotada, está sirviendo como adjetivo, ¿no es cierto? Agotada. Ya tú terminas la 4 y la 5. Y finalmente, chicos, ¿no es cierto? Dice por acá, completa las siguientes oraciones con el participio del infinitivo entre paréntesis. Le he una carta a mi padrino. Le he escrito una carta a mi padrino, que es un participio pasivo irregular. Llegó a la cita. Llegó molesto a la cita, es irregular también. Es un participio irregular. Supervisó la habitación recién pintada. Acá pintada sería regular, ¿no es cierto? Participio pasivo regular. Y ya tú continúas la 4 y la 5. Y finalmente, chicos, para culminar esta parte, tenemos a los gerundios, que es otro tipo de verboide. Los gerundios expresan la acción en desarrollo, ¿no? Está en desarrollo, no ha culminado la acción. Es diferente a el participio, que ya habla de una acción pasada y terminada, ¿no? Por ejemplo, lavando, ¿no? O lavando, estudiando, etcétera, ¿no? Ahora, funciona como adverbio. O sea que, profesor, estoy entendiendo ahora que el infinitivo sirve como sustantivo, el participio funciona como adjetivo y el gerundio puede funcionar como adverbio, correcto, es decir, puede modificar al verbo, ¿ya? Eso es muy importante. Por ejemplo, profesor, si yo tengo la oración, por ejemplo, llegó cantando, fácil, yo puedo decir, por ejemplo, si yo tengo llegó cantando, yo sé que llegó es el verbo, pero también sé que cantando, ¿no es cierto?, es el gerundio, ¿no? Es el gerundio. ¿Y por qué? Porque está afectando al verbo como tal, ¿no es cierto? Cantando es el gerundio que modifica al verbo, ¿correcto? Va a modificar al verbo como tal. ¿Ya? Eso es importante. También, otra cosa, puede formar parte de un verbo compuesto. Por ejemplo, puede ser el auxiliar estar más el gerundio. Por ejemplo, ¿no? Estoy leyendo. Entonces ya acá yo tengo, por ejemplo, que esto de acá es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto. Tiene dos elementos que están destacando la acción, ¿no es cierto? La acción de leer. Estoy leyendo. Ahora, yo sé acá que estoy es del verbo auxiliar estar, ¿correcto? Del verbo auxiliar, como habíamos puesto ahí, estar, ¿correcto? Estar. Y yo sé que leyendo es el gerundio, ¿no es cierto? Por acá podemos anotar y decir que leyendo, ¿no es cierto? Leyendo es el gerundio. Gerundio, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, entonces, para, digamos, destacar el gerundio, se presentan las siguientes clases. Presentamos el gerundio simple y el gerundio compuesto. ¿Cuándo el gerundio es simple? Cuando termina en ando y yendo, ¿no? Hablando y corriendo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Puedo decir acá, hablando, corriendo. Del verbo hablar, ¿no es cierto?
y del verbo correr. ¿Correcto? Correr. Pero también se puede presentar el gerundio compuesto, que utilizo, ¿no es cierto?, el verbo, o mejor dicho, habiendo, ¿no es cierto?, que sería en este caso, ¿no? Habiendo, que sería en este caso, ¿no es cierto?, el pretérito del verbo haber, ¿no es cierto?, más el participio, ¿no? Habiendo hablado y habiendo corrido, ¿no es cierto? Ya sabes que esto es de hablar y esto es de correr. Correr. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, de esa manera es como se destacan los verboides a través de los verbos como tal. Acá me piden que escriba el gerundio de los siguientes infinitivos. A ver, dice, hablar. Entonces yo voy a poner hablando, de comer, comiendo, de poseer, por ejemplo, haber poseído, por ejemplo, ahí está. De limpiar, limpiando, de leer, leyendo, y ya tú continúas el resto. Y se escriben las formas compuestas de los siguientes gerundios. A ver, alzando. Entonces yo pongo haber alzado, de concluyendo, haber concluido, de pidiendo, haber pedido, ¿no es cierto? Ya tú continúas con el resto. Y dice, completa el gerundio de los infinitivos que están en paréntesis para completar las siguientes oraciones, ¿no? Y tú puedes completar perfectamente eso. Bueno chicos, esa ha sido la clase de verbos y de verboides, espero que se haya entendido y ya sabes que cualquier pregunta o duda no te olvides de escribirme a la página de YouTube. Cuídate, nos vemos y que tengas buena noche. Chao, chao.